Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video express sobre novedades de Notion. Mi nombre es Maxi Coq y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Bueno, como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Vamos a ver qué nos trajo Notion en esta ocasión. Han hecho una actualización muy importante. Creo que esto es muy revolucionario. Luego de la inteligencia artificial que hicieron hace poco, ¿cierto? El asistente virtual de Notion, que hizo un cambio absolutamente grande en Notion, ahora han lanzado una actualización del antiguo Template Button. Si no sabes mucho sobre ese botón y quieres profundizar luego en él, te dejo un video que hice hace un tiempo por aquí. Bueno, la idea del Template Button era que con un simple clic yo podía replicar ciertas cosas que en fondo eran todos los bloques que yo quisiera, ¿cierto? Se replicaban. Pero ahora han hecho algo que hemos estado pidiendo muchísimo y creo que por lo que he visto en algunos videos también de otros youtubers, esto es una cosa increíble que va a cambiar este juego de Notion, va a hacer que toda tu productividad aumente un montón, ya tus bases de datos optimizadas y bueno, muchas cosas que vamos a ir viendo aquí. Te voy a contar de forma muy rápida, pero luego voy a sacar un video claramente de forma más detallada para darte algunas ideas de uso, etc. Pero vamos al grano al tiro para que no perdamos tiempo. Bueno, cuando nosotros creamos un botón, antiguamente era el template button. Ahora cuando hacemos el slash y buscamos template, ya no nos aparece el template button, sino que aparece el botón simplemente, y si te das cuenta ahí está con el signo de nuevo. Obviamente si tú escribes button también te va a aparecer ese nuevo bloque. Al hacer clic en ese nuevo bloque tenemos distintas cosas ahora y unas opciones interesantísimas. Lo primero y lo que me gustó muchísimo de estos botones es que podemos usar los iconos nativos de Notion. Entonces aquí simplemente si queremos crear una acción ya podemos agregar los iconos que teníamos en Notion. Acuérdate que podíamos cambiar el color predeterminado o decirle que nos pregunte siempre qué color vamos a ocupar. Vamos a elegir este ya y le vamos a decir que con ese color. Obviamente le puedes dar un nombre a tu botón, le damos aquí un ejemplo y luego tenemos cosas interesantes. Dice agregar un nuevo paso. Si te das cuenta, al momento de yo elegir un icono desaparecieron algunas opciones que venían por defecto. Te lo voy a mostrar nuevamente, voy a apretar Done solamente para que tú veas una cosa. Vamos a eliminar esto porque era solamente el ejemplo, pero cuando tú creas el botón desde cero, fíjate que automáticamente te aparecen estas opciones, ya desplegado el menú de edición, ¿cierto? O de agregar un paso. Otra cosa importante que te avisa que el botón no tiene ninguna acción con ese icono, ya una alerta, pero vamos a seguir trabajando con este. En la ruedita, como todos los template button que teníamos antes, se podían editar aquí. Lo interesante es que ahora podemos insertar bloques y eso es nada más y nada menos que el antiguo template button, porque cuando yo creo esa opción ya tú puedes aquí crear nuevos bloques, por ejemplo un bullet, ¿cierto? Con un texto, lo que tú quieras. Todos los bloques que tú dejes acá adentro se van a replicar cuando crees este botón. Por ejemplo, vamos a agregar ese bullet que dice texto, vamos a agregar un checkbox que dice OK. Una cosa muy sencilla, le vamos a decir que OK. Y cada vez que tú apretes, en este caso el botón, fíjate lo que ocurre, agrega esas opciones que yo agregué, esos bloques. Interesante, ¿cierto? Muy, muy interesante. Otra cosa que nos han incorporado en estos botones muy interesante es que puedes agregar cuantos pasos tú quieras. No tengo claridad de cuál es el límite, pero me imagino que esto da para mucho. Tú puedes poner 20, 30 acciones que se van a ir creando de forma secuencial según lo que tú hagas. Cosa interesante es que puedes, por supuesto, duplicar incluso este nuevo bloque. Por ejemplo, yo lo voy a duplicar, pero ahora quiero que esto no diga OK, sino que muestre un emoji, ¿cierto? De el check, ya. Y puedo darle Done y lo que va a ocurrir es que cuando yo apriete va a agregar, ¿cierto? Las dos secuencias que son los dos bloques. Vamos a seguir experimentando. Cuando entramos a la ruedita, no te olvides, se puede editar. También tú puedes aquí elegir dónde quieres que se inserte esto, ¿ok? Por ejemplo, acá vamos a dejar simplemente un texto 2, pero yo quiero que esto quede sobre, ¿cierto? El botón y este quede bajo el botón. Cosa que antiguamente en el template button era un poco complejo de entender. Vamos a ver qué ocurre. Si yo le doy Done, deberíamos hacer clic y efectivamente nos deja lo primero que seteamos, ¿cierto? Debajo del botón y el texto 2 sobre el botón. Esto está pensado para que obviamente tú en tu flujo de trabajo armes una plantilla, ¿cierto? O algo en el cual tu texto vaya quedando sobre el botón o debajo del botón. Bueno, pero lo realmente interesante es lo que viene a continuación. Voy a eliminar esto para que no te confundas. Tenemos una opción 1 muy interesante, ya que cuando yo creo este botón,
aparece el de agregar una página. Y fíjate la descripción que nos pone Notion. Dice agregar una página en una base de datos. Entonces esto es absolutamente muy pedido y muy interesante, porque antiguamente nosotros teníamos que crear una página con el template button, por ejemplo, y arrastrarla a la base de datos que queríamos que se incorporara. Entonces obviamente teníamos que estar en la misma página. Esto incluso lo puede hacer en otras páginas, en otros lados donde estén nuestras bases de datos. Entonces esto da para mucho. Vamos a probarlo. Por ejemplo, yo voy a poner aquí una nueva entrada ya, de café para este ejemplo, y vamos a agregar un icono interesante. No sé si existe el de café. Sí, existe. Perfecto. Vamos a poner ahí el de color verde. ¿Ya? Entonces, agreguemos un paso cuando esto ocurra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar una nueva página y te pregunta dónde quiere agregar esa página. ¿En qué base de datos? Yo aquí tengo un ejemplo, una base de datos de mis comidas, por ejemplo. Entonces quiero que cada vez que yo apriete el botón de nueva entrada de café, agregue un café, ¿cierto?, en mi base de comidas. Entonces seleccionamos la base de datos. Esta es mis gastos de comida. Y aquí te pregunta también, súper interesante, ¿qué quiere agregar finalmente, ¿cierto? En la propiedad de comida yo quiero que agregue algo, y de hecho podríamos desplegar esto y elegir todas las otras propiedades que tenga la base. En este caso mi base solamente tiene dos, ya la entrada de comida como tal y la entrada de precio. Entonces en comida yo quiero que diga café. Además quiero que le ponga el precio inmediatamente. Entonces simplemente al hacer clic en editar otra propiedad, vamos a agregar aquí el precio, que es la única que me queda. Te das cuenta que ahora agrega nuevamente una nueva propiedad, que es la de la base de datos, y le vamos a decir que en esto le ponga 3.5, ya que eso es dólares porque está seteado como el precio en dólar. Y le vamos a dar a OK. Entonces, fíjate lo que ocurre. Tengo aquí mi base de datos. Al hacer clic aquí, va automáticamente a crear una nueva entrada que se llama café y le pone 3.5 dólares. Cosas que aún no se han solucionado. Tengo seteado aquí un template como por defecto, es decir, que todas las entradas que lleguen a esta base deben respetar ese template que básicamente le agrega ese icono. De momento lo he estado probando, no logro conseguir que eso ocurra, ya. Creo que eso lo van a hacer luego en alguna actualización, pero simplemente aquí yo tendría que entrar y agregar el template que me interesa, ¿ok? Pero creo que ya es un gran avance el que podamos agregar entradas con un simple clic. Fíjate, yo puedo hacer clic, ¿sí? Y ahí tengo café, ¿ya? Ahora, cosas también interesantes es que para evitar que ocurran esos problemas de pasar a llevar nuestro botón, por ejemplo, o fíjate que aquí tú puedes agregar muchas secuencias de patrones que vayan ocurriendo. Esto es muy similar a lo que ocurre en los dispositivos de Apple, los shortcuts, en que tú puedes setear muchas actividades o acciones. Entonces, para evitar que eso ocurra, hay una opción interesante. Fíjate, vamos a entrar aquí y podemos agregar otro paso, que podría ser el agregar además un bloque de cosas, ¿cierto?, como el template button, agregar una página en esta misma base de datos o quizás en otra que está también ligada a esta, ¿cierto? Hay una relación, o incluso en cualquier otro lado. Tengo aquí una idea, pero sí, para muchas cosas puedo agregar algunos gastos en la parte de finanzas, ¿cierto? Pero que también se agrega automáticamente este café en, no sé, en mi consumo de café diario. Tenemos para muchos videos que hacer. Volvamos a lo que iba. Dice mostrar confirmación. Esto es súper interesante. Dice que después de activar el botón y que obviamente se vaya a crear este proceso, él nos va a mostrar antes un aviso para preguntarnos si realmente queremos ejecutar toda esa secuencia de cosas que van a ocurrir. Entonces simplemente agregamos mostrar esto. Por defecto nos pregunta o nos deja ahí si estamos seguros que desea continuar, ¿ok? Nosotros podemos poner ahí lo que queramos. Yo voy a dejar, por ejemplo, esta pregunta de ¿realmente compraste otro café? ¿Estás seguro? Y lo que dice aquí es que si yo aprieto continuar, va a ejecutar la acción, ¿cierto?, del botón, pero si le pongo cancelar, no va a seguir los pasos. Entonces le damos done y fíjate, cuando yo hago clic en el nuevo café, te pregunta, ¿realmente compraste otro café? Entonces te das cuenta que esto da para mucho, es muy interesante, y esto va a evitar, por supuesto, que por error apretemos un botón en el que hayamos puesto una cantidad infinita de bloques y quizás vamos a hacer un desastre en nuestra base. Preferimos poner esto. Yo le voy a poner que no. Obviamente acá abajo siempre Notion te va a dar un botoncito de cuando se crean o no se crean las cosas, ¿ya? Esto ocurre siempre cuando copiamos alguna cosa, algún texto, cuando movemos página, eliminamos, etc. Entonces tenemos aquí un potencial enorme.
Vamos con la segunda opción. En este caso tengo una base de datos con muchas entradas. Son 50 entradas ya de distintos productos electrónicos con sus distintas categorías y un precio en dólares. Además hay una propiedad de observación, ¿cierto? De texto. Entonces, supongamos que yo quiero, estamos trabajando, ¿cierto? En mi equipo de trabajo y necesito que todos los smartphones tengan un descuento de un 20%. O decirle a la persona que está encargada de actualizar los precios que tengan que aplicar este descuento. Entonces, obviamente yo podría seleccionar todos los smartphones, ¿ya? Y ponerle ahí en observaciones. Ahora, con los botones podemos automatizar ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio a ver si nos funciona. Ya vamos a ver, inventar acá. Vamos a hacer un nuevo botón. Y este botón le vamos a agregar un icono de descuento. ¿Ya? Aquí ya yo lo había estado ocupando un poco. Yo le voy a colocar acá una cosa interesante. Por ejemplo, un 20% de descuento en smartphone y las cámaras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un nuevo paso que edite páginas en ciertas partes. Y aquí fíjate lo que nos dice Notion. Dice, vamos a con esto editar las propiedades específicas de una página en una base de datos. Entonces esto es muy interesante. Al hacer clic ahí, lo primero que te pregunta obviamente es en qué base de datos quieres trabajar. Esta se llama productos. Vamos a elegir esta. Perfecto. Y luego vamos a agregar una nueva propiedad. Pero antes fíjate en esto. Dice, ¿quieres editar las páginas de todas las páginas de la base productos? Y aquí viene lo que yo creo que es muy interesante. La respuesta aquí es no. Solo quiero que hagamos algún tipo de acción aquí en los smartphones y las cámaras. Entonces, cuando yo hago clic acá, te pregunta lo mismo que hacemos cuando utilizamos filtros, ¿ok? Entonces aquí lo que yo necesito es que la categoría tiene que ser, ¿cierto? Smartphone. Entonces le hago clic y también tiene que ser, en este caso, las cámaras, ¿ok? Entonces, cuando se cumpla esa condición de filtro en el fondo, él va recién a editar o va a seguir la secuencia, porque podríamos hacer una edición y luego agregar más bloques de otras cosas. Vamos a entonces editar qué propiedad quiere que edite en base a ese filtro. Básicamente quiero que en observaciones le ponga un 20% de descuento. Vamos a dejar solo eso, ¿ok? Entonces ahora le damos a Done. Fíjate entonces lo que ocurre. Cuando yo haga clic aquí, teóricamente, todo lo que tenga la categoría smartphone y cámaras va a dejar en su propiedad de observaciones este texto. Hacer clic. Perfecto. ¿Te fijas? Esto es realmente mágico. Como te decía, es una revolución muy importante, casi como la inteligencia artificial. Pero fíjate, entonces smartphone le puso 20% de descuento y si yo me voy aquí hasta las cámaras, también le puso 20% de descuento. De hecho, yo ahora podría, como te decía, inventar muchas cosas. Podría agregar una nueva categoría, ¿ok? Que diga si está con descuento realmente, ¿ok? Aquí le vamos a poner un 20%, ¿ya? Solo para este ejemplo. Y podríamos agregar esto, editamos el botón y además le decimos que la propiedad de off, ya le utilice siempre la opción en este caso del 20%. Y aquí le podríamos, en vez de decirle 20% a la persona que va a leer esto, le podríamos decir que aplique el descuento, ¿ok? Done. Vamos a ver si funciona. Al hacer clic, lo que va a hacer es reemplazar el texto, obviamente, y agrega la etiqueta que ya habíamos previamente seteado. Entonces, si te das cuenta, esto es realmente interesante. Solamente hice este video muy express para contarte de esta revolución, esta actualización, y como te digo, se vienen una cantidad de actualizaciones de mis plantillas y muchos videos para explicarte en detalle algunos ejemplos de cómo utilizar estos botones. Como siempre, te doy las gracias si llegaste hasta este punto del video. Si te gusta este contenido y quieres apoyarme, déjame un me gusta, deja tus comentarios, comparte este video con quien tú quieras, porque créeme que todo esto me ayuda un montón para seguir creciendo. Así que nos vemos en un siguiente video.